Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Bueno, hoy comienza así la primera lectura del libro del profeta Isaías. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios, llega el desquite. La retribución de Dios viene en persona y os salvará. Es decir, Dios les dice que dejen de temer, de inquietarse, porque Él vendrá y pondrá orden en todo. Esta promesa mesiánica aún es incompleta, ya que con la venida de Jesús se cumplió, pero no totalmente. Si bien a partir de la encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor comenzó el tiempo mesiánico, aún no se dio el apogeo, el tiempo último, escatológico, cuando Dios sea todo en todos. Y esto lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Cristo volverá, habla de la parusía, reinará, resucitarán los muertos, los primeros en resucitar serán aquellos que lo siguieron, que murieron por la fe en Él, es decir, los justos. Pero no será ese el final. Ante Jesucristo tiene que haber reducido a todos los enemigos. Gobernará con vara de hierro, cetro de hierro, leemos en Apocalipsis. Y en el segundo salmo dice Yahvé al Mesías, es decir, Dios Padre a su Hijo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. De la primera venida, en cambio, profetiza Isaías cuando dice, no gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Es decir, el Mesías vino en la humildad y la mansedumbre, y volverá con todo poder y aplastará a todos los enemigos, a toda potencia, a todo principado, todo poder. Es necesario que Él reine, no como ahora, que reina solo en los corazones de quienes creen en Él. Todos los enemigos quedarán bajo sus pies, y el último ha de ser la muerte. Ya desde antiguo muchos han negado la cronología, o sea, que haya una venida de Cristo y luego un tiempo de su reino en la tierra hasta el momento final. Por lo contrario, otros como San Juan Crisóstomo, Teofilacto, Cornelio Alápide y otros padres afirman que no ocurre todo de golpe, como que la segunda venida de Cristo coincidiese con el juicio final. Habrá un desplegarse del tiempo desde la parusía hasta la consumación del siglo. Eso está también en Apocalipsis. Lo que ocurre que se lo ha contaminado con interpretaciones restrictivas y con el milenarismo, que está condenado. Estamos en el tiempo de las profecías. Una señal es que hoy hay personas que sufren como nunca antes. Almas víctimas y otras que se las podría asociar a las almas víctimas, que son fuertemente atacadas por los demonios y que no se rebelan contra Dios. Sufren, no entienden por qué, muchos de ellos sufren, pero sufren y mucho, y es necesario que nosotros no permanezcamos como simples espectadores, sino orando por ellas. Dios espera de nosotros nuestra oración, nuestra penitencia, nuestros ayunos. En esta guerra espiritual que es más que evidente, cada uno tiene su parte activa, que arranca de la decisión de a qué lado cada uno se coloca.
No hay lugar a neutralidades. El neutral es el tibio que Dios vomitará por su boca, como dice el Apocalipsis. En la primera lectura, sigue hablando Dios por boca de Isaías, dice: entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Pues esta profecía es la que se verifica en la primera venida del Señor y es el tema de este Evangelio. Es también parte del Salmo de hoy cuando dice: el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. Y lo dice en el contexto más amplio de la culminación de ese tiempo mesiánico, de su total cumplimiento, porque agrega el salmista: el Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Mesías, Cristo, vino y es Jesús de Nazaret. Algunos de los suyos, los judíos, lo recibieron, lo aceptaron, lo siguieron. Y como él les había advertido y profetizado, fueron echados de las sinagogas, los persiguieron, dieron testimonio de él, de la verdad del Evangelio, hasta dar su sangre. En tanto, la mayoría del pueblo, instigada por sus autoridades religiosas, lo repudiaron y finalmente lo mataron. Si los ejecutores fueron los romanos, los instigadores, en cambio, fueron los jefes del pueblo judío. Hasta el día de hoy Jesús no es reconocido como el Mesías por ellos y siguen esperándolo. Muy probablemente en una primera instancia tomarán al anticristo como el Mesías, de acuerdo a las palabras del Señor. Vine en nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Vendrá otro en su nombre y lo recibiréis. Esto hasta que sean ellos también víctimas del anticristo. Sin embargo, ahora en este tiempo, Dios está haciendo caer la escama de los ojos de algunos judíos, quienes reconocen que Yeshua es el Mesías de Israel. Toda la humanidad está inmersa en guerra espiritual entre, esto más de una vez lo hemos dicho, el misterio de la encarnación y el misterio de la iniquidad. Y esta guerra se da fuera de la iglesia, pero particularmente dentro de ella. Es el combate final, usando palabras del entonces cardenal Wojtyła, entre la iglesia y la antiiglesia, entre el Cristo y el anticristo. Él decía también entre el evangelio y el antievangelio. Veamos algunos signos de los últimos tiempos. San Pedro y San Pablo hablaron de ellos en distintas ocasiones. Por ejemplo, en la segunda carta de San Pedro, leemos: el día del Señor llegará como un ladrón. Y esto mismo lo repite Jesús en los evangelios, cuando exhorta a estar vigilantes. Entonces los hilos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados, puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta, dice Pedro, mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables, y considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación, según nos escribió también nuestro querido hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le fue concedida. ¿Y qué dice Pablo? Que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe por prestar oídos a espíritus embaucadores y enseñanzas de demonios. Lo dice en la primera carta a Timoteo. Eso lo vemos. ¿Y cómo? Falsas doctrinas, rebuscadas, que nada tienen que ver con la escritura, nada, y falsos videntes y revelaciones. Y dice en particular Pablo: a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición, así lo llama al anticristo. Esta es la segunda carta a los tesalonicenses. Y sigue diciendo que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta instalarse en el templo de Dios, proclamándose el mismo Dios. ¿Sabéis lo que ahora lo retiene? Es decir, hay algo, un obstáculo, el catejón, pero como cosa, no como persona, para que se manifieste a su divino tiempo, porque el misterio de la iniquidad está ya en acción.
Apenas se quite de en medio el que por el momento lo retiene, aquí se refiere a una persona, el catejón, una persona, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con su venida majestuosa. La venida del impío tendrá lugar por obra de Satanás con ostentación de poder, con señales y prodigios falsos, y con todo tipo de maldad para los que se pierden contra aquellos que no han aceptado el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les manda un poder seductor que los incita a creer la mentira. Así, todos los que no creyeron en la verdad y aprobaron la injusticia recibirán sentencia condenatoria. Es decir, no has creído en la verdad, pues dejo que seas seducido por el error. Y en otra carta, que es la segunda a Timoteo, dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de los que les gusta oír. Y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Y también, dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso le sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar. En cambio nosotros, que somos del día, vivamos sobriamente, revestidos con la coraza de la fe y del amor, y teniendo como casco la esperanza de la salvación, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al final, dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Parece una contradicción. Cuando vienen todas las calamidades, pues está contento porque viene la liberación. Es decir, así vemos que en medio de calamidades y de conmoción cósmica, siempre el Señor nos da palabras de esperanza y de aliento para los que creen en Él y para los que siguen las enseñanzas de los evangelios. Y todo esto es al final, pero no todo ocurre en un acto simultáneo. Los acontecimientos están separados en el tiempo, quizás en varios siglos. Ahora sabemos que estamos viviendo la gran apostasía, eso sí, y es un signo evidente del final de los tiempos. Los hombres y hombres de iglesia, en la iglesia, mejor dicho, no de iglesia, en la iglesia, se revelan a Dios. Los hijos a los padres, las mujeres a los hombres, y a eso se suman las perversiones de todo tipo, también advertidas para el final. Para eso hay que leer, por ejemplo, el primer capítulo de la carta a los Romanos, de San Pablo. Por ejemplo, dice, por lo cual Dios los entregó las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Bueno, después de estas miradas al final y cumplimiento del tiempo mesiánico, volvamos al inicio de a lo que nos relata el Evangelio de hoy. Jesús, que había sido enviado al pueblo de Israel, está en tierra de paganos y de Fenicia pasa al oriente del Jordán, a la actual Jordania. Jesús entra en el mundo pagano, que para los judíos era el mundo de la perdición, donde no había esperanza de salvación. Sin embargo, Jesús vino a salvar no solo a Israel, sino a todos los hombres. En aquellos momentos estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Jesús acepta curar a un sordomudo, a tocarlo, un impuro. Él puede actuar a la distancia, porque lo ha hecho, sin necesidad de tocar ni de estar presente. Lo ha dicho poco antes, con la hija de la mujer esta cananea, otra pagana, impura para los judíos. Y a la niña la liberó de los demonios al mirado de la fe de la madre.
Ese fue actuar por distancia. En cambio, en este episodio, bueno, se supone que quienes interceden por el sordomudo lo hacen porque tienen fe en el Señor. Jesús aparta sordomudo a la multitud, tal vez para no ser visto, en razón del secreto mesiánico, y cumple un gesto diferente a otros. ¿eh? Podría recordarnos cuando al ciego le ponen en los ojos el barro que hizo con su saliva, como indicando una nueva creación. Pero el caso es que a este le mete los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua. Es el poder que emana no solo de su presencia divina, sino de su misma humanidad. Eleva su mirada al cielo, al Padre, suspira y ordena, Efetá, ábrete. Se abren los oídos y se destraba la lengua del hombre. En el rito bautismal de los niños figuraba el de Efetá. El sacerdote tocaba con el pulgar los oídos y la boca del bautizado. Y se explicaba el gesto diciendo, el hombre nace como sordo y mudo ante Dios. Por la gracia del bautismo, Cristo abre los sentidos del alma para que escuchemos las enseñanzas de su Evangelio y las proclamemos con nuestra vida. Y luego decía el sacerdote, el Señor Jesús, que hizo oír los sordos y hablar a los mudos, te permita muy pronto escuchar la palabra y profesar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Amén. Bien, Efetá nos dice ahora a nosotros, para que oigamos con oídos nuevos su palabra, y para que en momentos en que mudos están la mayoría en la iglesia, no solo los hombres que están en la iglesia, sino los que son de iglesia, proclamemos sin temor que la salvación está solo en Jesucristo y que estos son los tiempos anunciados desde antiguo, o con Cristo o contra Cristo. No es posible ser neutral porque la neutralidad no existe, simplemente es cobarde apostasía. Alabado sea Jesucristo.